Por favor, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Hemos estado hablando, nuestro pastor Gerardo nos estuvo enseñando la semana pasada, nuestro hermano Edgar Tapia, con respecto a los últimos tiempos, lo que creemos con respecto a lo que va a pasar en los últimos tiempos. Hemos considerado este periodo de la gran tribulación, el regreso de Cristo, todas estas señales que habrá antes de que venga nuestro Señor, ¿no? Entonces vamos a hacer este repaso. Creemos en el retorno físico, personal de nuestro Señor Jesús, quien juzgará a los vivos y a los muertos, ¿no? Aunque nadie sabe el día exacto de su venida, nadie lo sabe, la Biblia no dice el momento exacto de su venida, pero sabemos que el Señor vendrá, Él va a regresar y va a tomar a su iglesia, ¿no? Dice la Biblia que en el lugar en el que Él está, nosotros también estemos, ¿no? Creemos también que va a haber un periodo llamado la gran tribulación, que consideramos la semana pasada, algunas cosas que vimos con nuestro hermano Edgar. Creemos que habrá un periodo llamado la gran tribulación, este periodo de 7 años, ¿no? Dividido en 3 años y medio, de lo que algunos llaman la tribulación, 3 años y medio, lo que algunos llaman la gran tribulación, donde particularmente en este momento va a ser manifestado el anticristo, ¿no? Dice la carta de Juan, la primera carta de Juan, que aunque en ese momento se va a manifestar como tal este hombre, ¿no? Suplantando, siendo totalmente contrario a Cristo, finalmente dice el apóstol Juan que ya está en operación y que está el espíritu del anticristo, ¿no? Todo esto, repito, que es contrario, todo esto que se opone a Cristo. Y algo que es importante que podamos saber, esta cuestión o esta palabra anticristo no solamente quiere decir anti o contrario totalmente a Cristo, sino aquel que pretende ponerse en el lugar de Cristo, tomar el lugar de Cristo, ¿no? Acuérdate que Cristo quiere decir tal cual ungido. Tal cual ungido. Entonces, no es que necesariamente vaya a llegar una persona que diga, soy el anticristo, ¿no? O no vaya a llegar una persona a decir, soy Cristo. Porque no le vamos a creer mucho o no va a llegar en ese sentido. Pero sí hay muchos que pueden decir, yo soy el ungido del Señor, ¿no? Acuérdate que Cristo quiere decir ungido. Y el espíritu del anticristo ya está. Repito, primera carta de Juan, tú puedes revisarlo, ¿no? Entonces, eso ya está latente, eso ya está echado a andar, pero finalmente va a haber un momento en el cual el anticristo como tal, que es la gran tribulación, como tal va a ser manifestado haciendo primeramente bonanza, primeramente un momento quizá de tranquilidad y de calma, de paz, de relativa paz, pero finalmente no lo es y se va a manifestar después y va a llegar este momento de tribulación, de dolor, de problemas internacionales, de problemas de las naciones, ¿no? Este periodo de la tribulación será un tiempo de un trato particular y en especial con Israel, con el pueblo de Israel, y además va a ser un juicio sobre las naciones, ¿no? Lo vamos a estar viendo hoy, vamos a repasar un poco al respecto, pero repito, este momento de tribulación será este tiempo como un trato, repito, especial y particular hacia el pueblo de Israel y un tiempo de juicio, ¿no?
Es importante que nosotros entonces sepamos qué tenemos que hacer. Hay cosas que no sabemos a ciencia cierta, hay cosas que la Biblia no revela a ciencia cierta. Por ejemplo, hay diferentes posturas en cuanto al arrebatamiento, si es antes de la tribulación, si es después de la tribulación, si es a la mitad de la tribulación. No sé, muchas cosas que la Biblia habla en ese sentido, pero que las habla y dice que van a pasar, pero no da fechas, ¿no? Pero no son totalmente evidentes, ¿no? Así que, bueno, puede haber diferentes posturas en cuanto a eso, pero es importante que sepamos algo. Al Señor no le resultó importante darnos un momento preciso, por ejemplo, para cuándo va a ser el arrebatamiento. No sabemos exactamente cuándo va a pasar. Y hoy estaremos viendo que más bien tenemos que estar apercibidos, ¿no? Sabiendo que el Señor viene pronto y en cualquier momento puede venir, ¿no? Hay algo que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Hay algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar apercibidos. Tenemos abierta ahí la segunda carta de Timoteo 3. Vamos a leer del verso 1 al 5. Que dice así, 2 Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los días finales, en los postreros días, en los días del final, en los últimos días. Esto no quiere decir que son exclusivos de la tribulación, estos tiempos peligrosos. La Biblia le llama postreros días al tiempo al que después de que Jesús partió, después de Jesús, todo lo demás son los tiempos finales. Y a partir de ese momento iban a venir tiempos peligrosos que se van acentuando, cada vez más difíciles y cada vez más peligrosos. Hermano, tú y yo estamos viviendo en tiempos peligrosos. Como iglesia no debemos ignorar esto. Como discípulos del Señor no debemos ignorar, porque el Señor nos apercibe y nos da una advertencia. También debes saber esto, debes tener un conocimiento. ¿Te das cuenta cómo lo plantea el apóstol Pablo? Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermano, estamos en tiempos peligrosos. Verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vamos a vivir momentos, o estamos viviendo momentos en estos días finales, en los postreros tiempos, en que los hombres se van a amar más a ellos mismos que a cualquier otra cosa. Y es en el tiempo que estamos viviendo. La gente, hoy el egoísmo es tan normal, ¿no? Hace, justo creo que fue como a mediados de la pandemia, donde se estaba viendo el comportamiento de las personas en la pandemia, ¿no? Esta cuestión de que se acabó, ¿te acuerdas? El papel del baño en el súper, y que la gente no le importaba. Yo me llevo lo que yo necesito y no me importa lo que esté pasando alrededor, ¿no? Hubo personas que calificaron y dijeron: estamos viviendo en la generación egoísta. La generación egoísta. La generación en que la gente solo está pensando en ella misma. ¿Cómo lo describe la Biblia? Hombres amadores de sí mismos.
Y bueno, hay una descripción que también nuestro hermano Edgar la semana pasada nos planteaba, ¿no? Y nos decía algunas cosas en cuanto al carácter de estos hombres de los tiempos finales, ¿no? Avaros, vanagloriosos, blasfemos, etcétera. Pero hay una advertencia, es a lo que quiero llamar tu atención hoy. Hay una advertencia. Debes saber esto, que hay tiempos peligrosos y va a haber hombres con estas características a los cuales, dice el apóstol Pablo, a estos evita. Hay cosas que debemos evitar. Hay veces que nosotros pretendemos ganar ciertas luchas y creemos que somos más fuertes que ciertas situaciones, ¿no? Pero te acuerdas, por ejemplo, el caso de José, ¿no? Cuando estaba con la esposa de Potifar, ¿no? ¿Qué es lo que hizo él? Huir, ¿no? Hay muchas batallas o muchos momentos en que nosotros vamos a encontrar la victoria cuando huimos. Dice aquí, a ellos evita. Hay situaciones en las que no podemos y no debemos estar. Hay situaciones que debes evitarle, por ejemplo, a tus hijos. Muchas veces con esto de que yo tengo la mente abierta y yo tengo amor y la tolerancia, de pronto nuestros hijos están expuestos a estos hombres, ¿no? Y a veces exponemos, por ejemplo, a nuestros hijos a que estos hombres avaros, vanagloriosos, amadores de sí mismos, eduquen a nuestros hijos. Y repito, con esa bandera de la tolerancia y de no, yo soy cristiano, pero no quiero que me califiquen como intolerante. Pero la Biblia es clara y la Biblia dice, a estos evita. La advertencia de nuestro Señor es esta: estamos viviendo tiempos peligrosos. Repasamos, estuvimos viendo, ve por favor a Marcos 13. Estuvimos viendo en lo que tú vas ahí, déjame recordarte lo que ya te decía, ¿no? Estuvimos hablando de este periodo de la gran tribulación, ¿no? Donde especialmente, como decíamos, va a ser manifestado el anticristo, un tiempo de gran dificultad, de persecución para el pueblo de Israel, para los que pretendan conocer a Jesús o los que se digan seguidores de Jesús en ese tiempo. Como te decía, ya un trato particular y especial con la nación de Israel y un tiempo de juicio. La tribulación entonces se refiere a estos 7 años de juicio, un tiempo en el que Dios va a hacer caer el juicio sobre la tierra y, como hemos dicho varias veces, en particular con la nación de Israel. Dice Marcos 13, versos 7 y 8. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Estamos hablando de los postreros tiempos, y dice aquí que cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, cada vez nos acostumbramos más a las guerras y a los rumores de guerras. Yo me acuerdo, no tengo fresco en la mente cuándo fue la guerra del Golfo Pérsico, ¿te acuerdas? La operación Tormenta del Desierto, ¿no? Ahí en Irak, Saddam Hussein y toda esta situación. Pero yo me acuerdo cuando estalló esa guerra, ¿no? O esa situación, ¿no? En la que Estados Unidos estuvo inmerso. ¿Cómo fue muy escandaloso y muy preocupante, ¿no? Pero de repente, ¿no? Hoy estamos en guerra, ¿no? Y esta guerra de Rusia contra Ucrania, ¿no? Israel hoy está bajo ataque, ¿no? Y cada vez se nos hace más normal que estén pasando estas cosas, porque cada vez son más comunes. Pasa todo el tiempo, guerras y rumores de guerras. Pero dice aquí, no te turbes, no te preocupes demasiado, porque es necesario que suceda así. Es necesario que estas cosas pasen. Pero dice aquí, aún no es el fin. Vas a oír todo esto, pero esto no quiere decir
que ya esté siendo en este momento el fin. Dice el verso 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Ve ahora a Daniel 12, verso 1. Daniel 12:1. La Biblia está hablando de un momento en especial de muchas guerras, de este levantamiento de naciones contra naciones, de reinos contra reinos, de catástrofes. Va a haber terremotos, ¿no? Va a haber situaciones complicadas, habrá hambres, va a haber revueltas, va a haber alborotos. Y esto dice la Biblia que es principio de dolores. Va a haber un momento en la tierra de una tribulación particular. Si bien la tierra ha vivido muchas etapas y periodos de tribulación, de guerra, de situaciones difíciles, ¿no? Ha habido muchos momentos que la tierra y que la misma nación de Israel ha vivido estas situaciones complicadas. Va a haber un momento que va a ser aún más grave. Dice Daniel 12, verso 1. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo, dice aquí, tiempo de angustia. Va a haber un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Dice aquí que se va a levantar Miguel, ¿no? Este gran, como menciona aquí, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, ¿no? Este ángel que se va a levantar. No es que sea necesariamente el diablo el que vaya a ocasionar estas cosas, sino es algo que viene incluso de parte de Dios, porque es un juicio de Dios. Y dice aquí que se va a levantar este ángel y será tiempo de angustia. Y dice aquí, cual nunca hubo. Ha habido tiempos de angustia, yo te decía, en la tierra, ¿no? Este momento, por ejemplo, del holocausto judío, en donde hubo mucha angustia en la guerra, la primera y segunda guerras mundiales, tiempos de angustia. Pero dice que este tiempo se va a caracterizar por un dolor y por una angustia como nunca la ha habido en la tierra. ¿Te imaginas ese tiempo? ¿Te imaginas ese tiempo? Por eso es llamado de gran tribulación. O usando las palabras de Daniel en esta versión, palabras de gran angustia, de gran tribulación, como nunca antes la ha habido. La Biblia habla entonces de este periodo de juicio que va a llegar, pero que finalmente, dice aquí también Daniel, que los que se hallen escritos en el libro, ¿no? Ya no van a estar aquí, ¿no? Ya no van a estar, dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Nosotros tenemos la confianza que para este momento de juicio, nosotros ya como iglesia ya habemos sido librados y estaremos en la presencia de nuestro Señor. Porque este momento es un trato particular y especial con el pueblo de Israel. Y hoy es un trato particular y especial con la iglesia, con los gentiles. Ve por favor a Romanos 11, verso 25. Romanos 11, 25. Dice así, Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Otra de las cosas que no debemos ignorar, ¿no? Leíamos en 2 de Timoteo que dice, tienes que saber esto, que va a haber tiempos peligrosos. Ahora el apóstol Pablo a los romanos y a nosotros nos dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis esto, para que seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Hay algo que tenemos que
saber para evitar la arrogancia que a veces tenemos.
voltear a eso, ¿no? Pero un día el pueblo de Israel se de su ceguera, de su locura, y van a voltear sus ojos a Jesucristo. Pero dice aquí que después de todo esto, dice el verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob. A ver, este momento en la gran tribulación, donde el trato otra vez se vuelve a Israel, ¿no? A Israel. Ahora, ¿cuándo será la Biblia dice, el día y la hora, el día y la hora nadie lo sabe. Solamente hay cosas que están en la voluntad del Padre, en el conocimiento del Padre. Y repito, hay posturas que sí antes, que sí después, que sí en la tribulación, que sí antes. Todas estas situaciones que hoy no consideraremos todas las posturas por, cuestión de tiempo y porque creo que es importante centrarnos en algo en especial, ¿no? Podemos tener, repito, nuestra postura en este sentido y escucharla, etcétera. Pero hay varios temas que el Señor no ha dejado intencionalmente, no ha dejado totalmente claros en la Biblia. Por ejemplo, esas fechas. Por ejemplo, ¿cuándo va a venir el Señor por su iglesia? ¿Antes o después o en medio? Aunque hay posturas y yo tengo mi postura, ¿no? Y yo creo algo en específico, también tengo claro que no es algo que esté totalmente claro o evidente en la Biblia y no es una conclusión a la que todos podamos llegar fácilmente a la misma conclusión. Por eso hay que diferentes teólogos, todos ellos muy reconocidos, hombres de Dios, que tienen diferentes posturas en estos temas. ¿Por qué será esto, no? Leía algo que escribía Spurgeon. Te voy a leer tal cual. Dice: ¿pero qué hay de la segunda venida del Señor?, le preguntan a Spurgeon. Dice, ¿no vendrá primero el milenio? ¿No? Esta cuestión de que si el milenio, todos estos temas, ¿no? Imagínate Spurgeon. Y él contesta, Spurgeon contesta: no sé si vendrá primero el milenio, pero sí sé esto, que las Escrituras han dejado todo el asunto, por lo que puedo ver, con intencional indefinición, para que siempre podamos estar esperando que Cristo venga. Hay cosas que no tenemos claras en la Biblia. Aquí le están preguntando a Spurgeon que si el milenio, que si antes, que si cuándo vendrá Cristo, en qué momento. Y dice Spurgeon: hay cosas que la Biblia ha dejado en una indefinición total, porque el propósito es que la iglesia esté siempre alerta. Si nos dicen ahorita, no, es después del milenio, ¿no? No, pues todavía tengo 1000 años, ¿no? Si con la inminente venida de Cristo todavía le decimos al Señor: espérame a que termine la universidad, ¿no? Espérame a que encuentre esposo. Ahora imagínate si te dicen: tienes 1000 años. Creo que el punto al que nos llama el Señor justamente es ese. Independientemente que si es antes o después, que sí, que no. Lo que sí está bien claro, es que el Señor va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y ¿sabes qué, hermano? Ese regreso del Señor por su iglesia es pronto. El Señor viene pronto. ¿Te acuerdas incluso que las personas en el libro de los Hechos, los cristianos, se saludaban y su saludo era Maranata? ¿Te acuerdas qué quiere decir Maranata? Es: el Señor viene pronto. ¿Por qué se saludaban así? Es: el Señor viene, o sea, su regreso es inminente. Puede venir en cualquier momento.
El Señor va a venir en cualquier momento, ¿no? Si el Señor nos hubiera dicho, no regresaré hasta dentro de 1000 años, ¿no? ¿Qué hubieran hecho en ese momento sus discípulos, ¿no? ¿Qué hubiera hecho? No lo sabemos, es pensar quizá, pero ¿qué hubiera hecho la iglesia primitiva? Acuérdate que Pablo tenía un sentido de urgencia. Hay que predicar y hay que hacer. Los solteros no se casen, prediquen. Las solteras no se casen, prediquen al Señor. Los casados hagan como que no tienen esposa, prediquen al Señor. O sea, esa es nuestra prioridad, este sentido de urgencia. Porque él decía, acuérdate que él decía, el Señor va a venir por nosotros y nos vamos a ir y lo vamos a ver, ¿no? Y Pablo tenía ese sentido de urgencia. Y por eso su pasión y por eso todo lo que él vivió y todo su esfuerzo. Yo no lo sé, pienso, no sé, podemos pensar, eso sí es una suposición. Pero si le hubieran dicho a Pablo, o si Pablo no hubiera tenido ese sentido de urgencia de la inminente venida del Señor, tal vez se hubiera esperado un poco más a hacer ciertas cosas, ¿no? No lo sé. No lo sé en cuanto a Pablo, pero sí lo sé, hermano, en cuanto a nosotros. El Señor viene pronto. Su venida es inminente. Su venida es próxima. El Señor nos dice que estemos vigilantes todo el tiempo. Ve por favor a segunda carta de Pedro 3. Segunda de Pedro 3, del 9 y 10, vamos a leer. Algo que sí sabemos, algo que sí está totalmente claro, es que el Señor no retarda su promesa. Dice el verso 9 de 2 de Pedro 3. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Un poquito más adelante vamos a explicar a qué se refiere esto. Pero bueno, algunos piensan que el Señor ya se está tardando, ¿no? El Señor no se está tardando, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Te acuerdas lo que leíamos en Romanos de la plenitud de los gentiles? La NTV decía, hasta que todos los gentiles que tienen que venir a los pies de Cristo vengan, entonces termine ese periodo y se abre otro. Dice aquí, el Señor no retarda su promesa. Y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro está hablando de los escogidos. No quiere que ninguno de los escogidos se pierda, sino que todos vengan ya y se arrepientan, ¿no? Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El Señor no se está tardando, el Señor está esperando pacientemente por ti, por nosotros. No se está tardando. Esa tardanza, como pueden ver algunos, es paciencia. El Señor es paciente y está esperando. Yo a veces le digo al Señor, Señor, ya ven, ya sí, yo sí tengo ya la urgencia de que el Señor venga. Pero de pronto veo a la gente que hay alrededor, que si hoy viene, no se van, ¿no? Entonces digo, no, hay más que hacer. El salmista en el Salmo 119, 17 le dice, hace una oración al Señor y le dice, en resumen, Señor, dame una larga vida para que yo pueda en esa larga vida obedecerte. El propósito del salmista es, Señor, dame vida, pero no para disfrutar y ¿para qué quiere la vida? Para obedecerlo. Creo que nosotros podemos hacer la misma oración del salmista. Señor, dame una larga vida
pero no para pasarnos la bomba en esta tierra, sino porque todavía hay muchas cosas que hacer. Hay mucha gente alrededor nuestra que tiene que enterarse que en Jesús hay salvación. El Señor no se tarda, no quiere que nadie perezca. Entonces, como decíamos, cuando el número de los escogidos se haya completado, cuando el último de los pecadores escogidos se haya arrepentido, entonces va a pasar todo esto, toda esta situación. Ve por favor primera a los Tesalonicenses 5. El día ni la hora nadie la sabe, y dice la Biblia que el Señor va a venir cuando no lo esperen. Pero bueno, dice primera Tesalonicenses 5: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Acerca de los tiempos y las ocasiones, ya ustedes ya saben, ¿no? No tienen necesidad que les escriba, porque tú sabes perfectamente que el Señor va a venir como, dice aquí, ladrón en la noche. El ladrón no te avisa, hoy voy en la noche a tu casa, ¿no? Es algo inesperado. No se sabe mucho al respecto de cuándo, o no se sabe, sí, exacto, de cómo va a venir el Señor. Es una fecha que definitivamente no se sabe y no se puede conocer de manera clara. El día ni la hora nadie lo sabe. Dios quiere que ese día sea inesperado, pero quiere que su pueblo esté preparado para lo inesperado. Dios quiere que ese día sea inesperado, pero tenemos que permanecer esperando ese día, vigilantes todo el tiempo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Vigilantes todo el tiempo, como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere. Había un teólogo que le pregunta a sus alumnos, estaban hablando de esto, de la venida del Señor. Y este teólogo le decía a sus alumnos algo que yo les pregunto hoy a ustedes. ¿Ustedes creen que el Señor venga hoy? ¿Qué responderías? ¿Tú crees que el Señor viene hoy? ¿Qué dirías? Bueno, les voy a decir qué respondieron. No se quieren meter en aprietos, ¿verdad? Les voy a decir qué dijeron estos alumnos. El teólogo les preguntó, ¿ustedes creen que el Señor viene hoy? Y ellos dijeron, no. Y les responde, ok, el Señor vendrá cuando nadie lo espere. Cuando todos digan, no, pues así va a ser cuando Él venga. No necesariamente la gente lo va a estar esperando. Dice el verso 3, primero a los Tesalonicenses 5:3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Dice el verso 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos. No. Hermano, ¿cómo te sientes en cuanto a estas realidades espirituales? La gente va a decir, hay paz y seguridad. El Señor va a venir cuando va a ser sorpresivo, ¿no? Cuando nadie se lo espere. Pero dice, pero vosotros hijos de luz, somos hijos del día.
no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no dormimos como los demás. Nosotros permanecemos vigilantes, no dormimos. ¿Qué hace alguien que está dormido? No se da cuenta, no se da cuenta de lo que pasa alrededor, puede pasar. ¿Te acuerdas de las vírgenes que se quedaron dormidas? Vino el novio y ellas ni en cuenta. Nosotros somos de luz, por tanto, no durmamos como los demás, sino que tenemos que hacer velar. Velar. Velemos y seamos sobrios. ¿Cómo calificarías tu vida espiritual o tu vida en espera del Señor? ¿Estás dormido o despierto? ¿Cómo calificarías en general a la iglesia de hoy? ¿Dormida o despierta? Hoy vienen no se quieren meter en muchos problemas, ¿verdad? Dormida. Y bueno, y si decimos que la iglesia dormida y yo soy parte de la iglesia, luego entonces pues, ¿no? El llamado es a despiértate, vela, no durmamos como los demás, sino tienes que permanecer en vela y ser sobrios. Spurgeon también decía esto en cuanto a este verso y particularmente este periodo de tiempo que estamos viviendo como iglesia. En un sermón de Spurgeon que se llamaba Despierta, y decía y describía la vida de un cristiano dormido como una tragedia. ¿Por qué decía Spurgeon que la vida de un cristiano dormido era una tragedia? Él decía: imagínate una ciudad que sufre bajo una plaga y la gente gritando en las calles, ¿no? Saca a los muertos, ¿no? Me recordaba un poco esta cuestión de la pandemia, ¿no? Y decían que había muertos en muchos lugares y que no había lugares incluso para los... Spurgeon está describiendo algo así, ¿no? La gente sufriendo, muriendo, la gente sacando a los muertos. Y dice Spurgeon: mientras todo el tiempo un médico con la cura en el bolsillo, dormido en su casa. ¿Qué pensarías de ese doctor que tiene la cura de la pandemia mientras tantas personas mueren? Sigue Spurgeon diciendo: imagínate un barco de pasajeros que se mueve bajo la tormenta y está a punto de estrellarse. Los pasajeros van a morir, cientos de pasajeros van a morir, mientras el capitán está dormido. ¿Qué pensarías del capitán? Van a morir cientos de personas y su labor es, pero el barco va derecho a estrellarse y el capitán duerme. Y el último panorama que pone dice: un prisionero en su celda está a punto de ser llevado a la ejecución. Su corazón está aterrorizado por la idea de colgarse del cuello, aterrorizado por la muerte y por lo que espera después de la muerte. Mientras, todo el tiempo, un hombre con una carta de indulto para el condenado se sienta en una habitación y se queda dormido. Hermano, el problema, la paga del pecado es muerte. Y el mundo está condenado a morir, a la muerte eterna, a padecer todo esto en juicio, y el final no será mejor. Finalmente, a la condenación eterna, al infierno, dice la Biblia. ¿No será que nos describe un poco esta cuestión del capitán dormido, esta cuestión de
todos muriendo y nosotros con la cura en el bolsillo quedándonos dormidos, sabiendo que el Evangelio es lo que puede librar a tu vecino, a tu esposo, a tus hijos de la muerte. Y no solo de la muerte aquí en la tierra. Lo de menos, hermano, es la muerte aquí en la tierra, la muerte eterna. Así que a tiempo y fuera de tiempo, habla el Evangelio. Háblale el Evangelio a tus hijos, hermano. Necesita tus hijos, no porque nazcan en tu casa quiere decir que son cristianos. No son cristianos porque los traes a la iglesia. Ellos necesitan conocer el Evangelio. Y ¿sabes qué? Aunque nuestros hermanos acá en Kids hacen una labor excelente, la responsabilidad de predicarle el Evangelio a tus hijos es tuya y mía. Si no les hablamos nosotros a nuestros hijos el Evangelio, el Señor lo va a demandar de nosotros. Por eso decía el apóstol Pablo, ¿no?, a la iglesia de Éfeso, ¿no? Yo no he rehusado decirles todo el consejo de Dios y mis manos están limpias de su sangre, porque yo ya les hablé todo el consejo de Dios. ¿Podemos decir eso de nuestros hijos? ¿Que les hemos hablado todo el consejo de Dios? ¿Podemos decir eso de la gente que está alrededor nuestro, de nuestra familia, de nuestros vecinos? Hermano, despertemos. No te quedes dormido mientras tenemos la cura para la muerte eterna de tantas personas y nosotros llegando a la iglesia queriendo ser atendidos, ¿no? Creyendo que todo es para mí, creyendo que yo soy el centro de... No, la iglesia es un grupo de cristianos que el Señor nos dio una comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es el principio de la iglesia. No dice vas a llegar a la iglesia donde van a ser cubiertas todas tus necesidades. En la misericordia del Señor, en medio de la iglesia se suplen nuestras necesidades. Muchas de nuestras necesidades de recibir compañerismo, de recibir consejo, y la Biblia habla de eso. Pero lo primordial para una iglesia es una asociación de hijos de Dios que cumplen la comisión que el Señor nos ha dado: ve y haz discípulos. O sea, lo primero que tienes que llegar cuando vienes a la iglesia no es a ver qué recibo, sino es a ver qué doy, a ver cómo con mis hermanos me asocio para predicar el Evangelio, para que puedan llegar las personas. Dice ahí en Hechos 2, ¿no?, que la iglesia permanecía en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y la doctrina de los apóstoles, y el Espíritu Santo añadía a la iglesia a todos los que tenían que ser añadidos. ¿Qué tenemos que ser? Pues ser iglesia, venir, perseverar en la palabra de Dios, perseverar en las oraciones, perseverar en la comunión unos con otros. Y el Señor va a añadir a la iglesia. Pero para eso necesitamos despertar de nuestro letargo. La generación egoísta. Despertar de yo soy el centro de todo. Yo soy el centro de la iglesia. No. Eso es dañino, hermano. Un pastor decía hace tiempo, pastor que leía, decía: los momentos más tristes de mi vida me he dado cuenta que son los momentos en los que solo estoy pensando en mí. Y eso es cierto. Y eso es cierto. Cuando te olvidas de pensar solo en ti, sales de eso. Y si te ocupas, por ejemplo, en el problema de alguien más, en restaurar a alguien más, en hablarle a alguien más, te olvidas de ti. Te aseguro que tu forma de pensar va a cambiar. Y el Señor nos va a prosperar como iglesia. Despertemos. Verso 6: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esta palabra sobriedad quiere decir alguien que tiene en mente
el valor adecuado de las cosas. ¿A qué se refiere? Es alguien que no se entusiasma demasiado con las cosas de este mundo, con las cosas materiales, con las cosas que ve, sino con las cosas que son reales. Una persona que vive solamente para las cosas de este mundo no es una persona sobria, no está pensando sobriamente. El Señor viene y el Señor viene pronto. Y el enemigo no quiere que veamos esta verdad. El enemigo no quiere que se hable de que el Señor viene pronto. Porque una iglesia que sabe que su Señor viene pronto, como te describía del apóstol Pablo, y que es inminente, una iglesia que sabe, despierta. Imagínate este hecho, ¿no? Yo hace ratito les preguntaba, ¿crees que el Señor viene hoy? No sabemos, el día ni la hora nadie lo sabe, eso sí. Pero imagínate si tuviéramos la certeza que el Señor viene hoy. Que tú tuvieras la certeza que hoy a las 6 de la tarde el Señor viene por su iglesia, por una iglesia santa y sin arruga. ¿Qué harías? Creo que algo pasaría en nuestra vida de aquí a las 6 de la tarde. ¿Sabes qué? Nosotros debemos vivir así todo el tiempo, como si supiéramos que el Señor viene hoy a las 6 de la tarde, con nuestra vida despierta, haciendo lo que tenemos que hacer, predicando el evangelio y esperando la venida del Señor. Hay veces que no esperamos la venida del Señor. Hay veces que yo me acuerdo momentos de mi vida que le decía al Señor, no Señor, no vengas ahorita, no. Ahorita no estoy listo, si vienes ahorita, híjole. Por último, vea 2 de Pedro 3. Una iglesia que espera la venida del Señor. Es una iglesia que se despierta, que trabaja, que lucha. Cuando un hombre se da cuenta de que Jesús viene pronto por una iglesia santa, el mundo le deja de resultar atractivo. Segunda de Pedro 3, verso 3, te la voy a leer en la NTV. Dice así: sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. La iglesia, la doctrina de que el Señor viene pronto es una doctrina atacada. Y tú puedes leer todo 2 de Pedro y te darás cuenta que hay gente que va a negar que el Señor viene por su iglesia. Y el enemigo quiere eso, que seamos una iglesia que no espera al Señor. Y va a haber quien cuestione, y se burle. ¿Qué pasó con eso que decías que el Señor viene pronto? Ya es 2024, ¿no? Y tú decías que en el 2000. Nadie cristiano decía que en el 2000. La inminencia de la venida del Señor. Tenemos que estar preparados para esto. Romanos 13, verso 11, yo te lo leo, dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿De qué es hora, hermano? De levantarnos del sueño. Es hora, hermanos, ya es hora. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Verso 12, la noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada, hermano. Se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Qué hace alguien que sabe que se acerca el día? ¿Qué hace alguien que sabe que la hora está cerca? Dice aquí: desecha las obras de las tinieblas y vístete de armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia,
sino en vestidos del Señor, y no proveáis para los deseos de la carne. Andemos, hermano, como de día, como hijos de luz. El día ni la hora nadie lo sabe, pero nosotros, la iglesia del Señor, vivimos todos los días esperando el regreso de nuestro Señor. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno, Señor, por tu gran amor y por tu misericordia, Señor. Gracias porque en esta vida tenemos una esperanza, y esa esperanza, Señor, no está en las cosas que vemos aquí, sino, Señor, tenemos nuestra esperanza en que tú vas a volver, Señor. En que así como tus discípulos te vieron irse un día, así mismo volverás. Y para muchas personas, tu regreso, Señor, y tu venida va a representar juicio y dolor y tribulación, Señor. Pero como leíamos, Señor, los hijos de Dios, tu pueblo, Señor, va a ser librado de esa ira, Señor. Gracias. Ayúdanos a vivir, Señor, todos los días de esa manera, vigilantes, despiertos, velando, Señor, sabiendo que el día está próximo, Señor. Que ya es de noche, Señor, y amanece pronto, Dios. Ayúdanos a vivir de esa manera, Padre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.